Bueno, a todos ustedes, estamos en un programa más de Onda Abierta, el programa de la gente despierta, y estamos dándoles a todos ustedes la bienvenida en esta fría tarde. Esperemos que estén pasándola muy bien, tomándose un cafecito y pues esperemos que este programa sea de su completo agrado. El tema es bastante interesante, tenemos un invitado muy especial que es un experto en la materia. Tenemos con nosotros al antropólogo Javier Ortega. En breves minutos se van a incluir con el panel los amigos de Tatewari, que obviamente ellos son también expertos en la praxis de este tema, porque vamos a hablar del temazcal como sistema de salud prehispánica, específicamente el temazcal. Y pues antes de comenzar, yo sí quisiera agradecerte como siempre, Manu, está compartiendo los micrófonos con nosotros, a nuestro director Josué Melo. Muchas gracias por abrir este espacio para la expresión, y pues una gratitud muy especial para nuestro invitado que ha aceptado y ha hecho un espacio en su agenda pues para poder estar con nosotros y compartir tantas y tantas experiencias. De hecho, yo te quiero comprometer, mi querido colega, para que no solamente sea sino lo hagamos en dos partes, porque digamos ahorita vamos a hablar de pues, ciertos aspectos, ya lo dijimos en nuestro info, pues lo que es el símbolo y el rito de nuestro tema, y pues para ello pues, nos van a ayudar mucho los compañeros de Tatewari, pero nuestro invitado de hoy hace trabajo de campo antropológico. Entonces, eso está muy rico en vivencias, experiencias, comentarios, y no sé, hay mucho de qué hablar con eso, y a mí me parecería, así como están los sistemas de salud actualmente, a mí me parece que sí tenemos que abrir nuestra mente, no sé qué opinan ustedes, pues a la posibilidad de manejarnos con algunas alternativas de salud. No sé qué opinan. Bueno, antes que nada, mi querido Javier, bienvenido. Gracias por estar aquí, este es tu espacio. Y bueno, pues la mayor parte del tiempo nos hemos hecho esa pregunta de para qué sirve este tipo de terapia, de ayuda, o en este caso de ritual, ¿no? Yo lo llamaría así ritual porque, bueno, pues desde tiempos ancestrales ha sido una práctica que ha ayudado a purificar, en este caso, al hombre, ¿no? Pero bueno, pues ahorita, mi querido Lalo, estamos de manteles largos. Afortunadamente contamos con la presencia de nuestro querido amigo Javier y nuestros queridos amigos Tatewaris, que bueno, pues, aquí les damos la bienvenida. De hecho, nos están pidiendo un espacio para que lo podamos integrar. Bueno, ya sin más preámbulo, te damos la bienvenida, te agradecemos mucho tu presencia. La verdad que tu aportación va a ser invaluable también. Estamos con el antropólogo social Javier Ortega. Carlos de la Barba. Y como bien lo decíamos, bueno, pues vamos en este caso a platicarles a nuestros queridos radioescuchas un poco de los orígenes también, un poco en este caso de la intención, o en este caso el para qué funciona un temazcal, ¿no? Como sabemos, bueno, pues el temazcal viene de la palabra náhuatl temazcali, que quiere decir vapor de agua. Casa de vapor. Casa de vapor. Casa de vapor. Perfecto, gracias. Cali es casa y temas es vapor. Bueno, pues, no sé si checamos, si estamos transmitiendo, ¿no? Sí. Ok. Tenemos al solo. Wow. Es que, bueno, pues acabamos de ver un personaje y una entidad muy bonita. ¿No? Lo guardián. Creo que Sí, ya. ¿no estamos transmitiendo? Sí. Sí. Sí, yo no lo tengo. Ahí está. Bueno, pues continuamos entonces. Como decía, yo le damos la bienvenida. Ya que él hace lo que no va a estar con nosotros, pero te damos la bienvenida igual. Nos comentan que están un poquito malos de la garganta y trae un amiguito que es muy simpático. Mire, por favor, véanlo. El que nos haya ayudado a transponer el río
en el lugar de los muertos. No lo conocíamos. Bueno, quiero enviar un saludo a Julián Castillo, que ya nos está escuchando y nos dice saludos. Julián López Ortega, un saludo, Julián, gracias por estarnos escuchando. Juanita Puertas, muchísimas gracias por estarnos escuchando, y así vamos a saludar conforme se vayan conectando. Y bueno, entonces, entrando en materia, sabemos que el temazcal es parte del sistema de salud, no solo en agua, sino estaba muy difundido en toda Mesoamérica, inclusive en Centroamérica. Han encontrado vestigios arqueológicos del baños de temazcal en Centroamérica, en Yucatán, en lo que ahorita sería Michoacán, en el Golfo de México, en muchos lados dentro del contexto de lo que era la Mesoamérica antigua o previa a la conquista española. Pues esto estaba muy difundido. En Tenochtitlan el sistema de salud constaba con sitios específicos donde se daba medicina, pero contaban con temazcales. Yo quiero informarles que una parte de la riqueza del panel que tenemos ahorita es que, bueno, ya dijimos, Toño y Yara, el grupo Tatuari, pues hacen una praxis de lo que es el temazcal desde la perspectiva náhuatl. Y Javier Ortega, nuestro invitado de hoy, el antropólogo, él hace estudios e investigación sobre el temazcal desde la perspectiva otomí. Desde la perspectiva indígena actual, que todavía se ocupa en las regiones indígenas. Ok. Bueno, desde la perspectiva, pero pues es la tradición otomí. Entonces a mí me parece que va a ser muy interesante este curso y el poder que podamos alcanzar para hacer un comparativo entre ambas ritualidades. Y lo vamos a ver desde el contexto simbólico y desde el contexto de lo que es el rito, ¿no? Okay. El rito en sí. Entonces, pues damos comienzo, Manu. No sé si tengas algún comentario. No hay que dar más preámbulo, que la lista, al contrario. El tiempo apremia, la verdad. Los invitados aprovechar de estar aquí. Creo que sí. Y bueno, quisiéramos nosotros hacer una pregunta específica. No sé si quisieras introducirnos acerca de cómo llegas a la antropología, qué fue lo que te mueve y por qué eliges esta rama de estudio. Bueno, el temazcal como tal, yo lo conocí aquí en la ciudad alrededor de hace 12 años por invitación de un amigo al Calpulli Mexicanos con Pasión. Y a mí desde que entré pues me pareció espectacular porque yo no conocía nada de lo que giraba alrededor. De hecho yo pensaba que ya todo estaba pues extinto, ¿no? Y fue durante mi ingreso yo ingresé a la universidad y a la par conozco al Calpulli. Entonces en esa cuestión fui descubriendo, pero nunca me pareció a mí como un objeto de estudio, sino que yo trataba de verlo pues como un despertar mío, ¿no? Pero posteriormente, después conforme pasaron los años, salimos de la carrera, yo me empecé a percatar, en especial después de la pandemia y durante la pandemia, que empezaron a salir, en especial en las redes sociales, muchas invitaciones para el temazcal. Y entonces a mí me empezó a llamar la atención que se empezó a comercializar de alguna forma en este caos que originó de inseguridad médica, no se sabía qué hacer. Todo eso generó un boom en las redes sociales, en especial aquí en Pachuca, que empezaron a surgir temazcales. Sí. Yo lo empecé a estudiar en ese sentido de cómo se estaba volviendo una mercancía. Pero después, conforme fui investigando, me empecé a adentrar y dije, ¿quiénes son? O sea, más allá de la práctica que yo tenía con el temazcal, en el Calpulli cada semana, yo me empecé a preguntar quiénes eran realmente los que más sabían del temazcal. Pues obviamente las poblaciones originarias. Y en Hidalgo, en nuestras 3 regiones indígenas, que es la Otomí Tepehua, que es población otomí serrana, se le conoce, pero también Tepehua en Huehuetla, también en la Huasteca hidalguense con población náhuatl, y en el Valle del Mezquital con los otomíes del valle, ¿no? Los yuyos.
Entonces, presento hacer una convocatoria y hay un área de patrimonio, entonces yo presento mi proyecto para que me lo financien y yo recorrer las 3 zonas indígenas para ver en qué estado se encontraba la práctica del temazcal. Previamente yo me informé con algunas etnografías que realmente existía un temazcal propio, más allá de lo urbano y todo eso. Entonces, ya afortunadamente salgo seleccionado para el patrocinio, me voy a dar mi recorrido, reúno bibliografía y encuentro que hay diferentes tipos de temazcal, que es el temazcal otomí, que es rectangular con techo de 2 aguas, pero para ellos el temazcal no era un ritual, sino un baño. Entonces la gente se bañaba cada semana. Entonces en la otomí Tepehua recorro Tenango de Doria, que hay un temazcal ahí comunitario en el centro de la casa de un profesor. Después hay un poblado que se llama San Nicolás, donde casi todos tienen temazcal en su casa y se bañan. Bueno, la comunidad es pequeña y resulta ser que es la que más ha conservado sus raíces. Se bañan los lunes y los jueves en las tardes. Entonces, en el periodo que estuve haciendo ahí mi labor de campo, pues me tuve que esperar y me dijeron, pues ven el jueves, que es cuando todos se bañan. Afortunadamente tuve un amigo que habla la lengua y que fue el que me presentó a la comunidad, y íbamos de casa en casa, fotografiaba, preguntaba para qué se usaba. Después de ahí me llevo muchas imágenes y voy a la Huasteca, y en la Huasteca me encuentro que el temazcal nahua es cónico, es circular en su base, cónico, no iglú sino cónico, y las piedras las calientan adentro y se sientan en banquitos. Entonces yo en esas comunidades me permitieron fotografiar, tienen sus nombres y también resulta ser que con ellos no es un ritual, sino un baño de temazcal. Entonces ellos lo ocupan realmente para descansar. La mayoría de la gente que trabaja en las comunidades se trabaja en el campo, la mayoría, y son comunidades muy frías. Entonces otro de los rasgos del temazcal es que lo vas a encontrar en las regiones frías. Entonces me voy al Valle del Mezquital a seguir mis recorridos, pero ahí no encuentro un temazcal autóctono, sino encuentro ya la influencia mexica. Y ahí también me permitieron fotografiar, y entonces conozco gente. Todos estos 3 recorridos me dan un panorama a mí para elaborar un documento en donde realmente el temazcal lo propongo como un baño, y también andamos fundamentando que se considere como patrimonio cultural del estado de Hidalgo. En Veracruz, en Puebla y en muchos otros estados también existe, pero tampoco cuenta con declaratorias. Ese es como lo que te puedo decir de golpe. Y podríamos decir que, digamos, el estado de Hidalgo está avanzado en ese proceso de los primeros pasos para lograr considerarlo un patrimonio cultural. En la introducción del documento que elaboro, pues propongo que las regiones indígenas para el estado de Hidalgo son los pilares culturales tradicionales, son como la fuente de cultura tradicional se encuentra en estas 3 zonas. Y esas 3 zonas pues son las que están en mayor grado de marginación económica. Entonces resulta ser que en estas 3 regiones existe gastronomía, existe vestimenta, existen fiestas patronales, existe el carnaval y también existe la medicina tradicional. Entonces la medicina tradicional dentro del estado de Hidalgo es un pilar que ya es considerado. Todas esas que te mencioné ya cuentan con alguna declaratoria en material de las cuestiones como de leyes. Encontré ya legislación que las nombra. La gastronomía en el estado de Hidalgo, en especial el Valle del Mezquital, cuenta con declaratoria de patrimonio. Pero el temazcal, al no ser una unidad independiente, sino formar parte de la medicina tradicional, está siendo muy descuidado. Entonces yo en las comunidades, la mayoría, es una práctica que está en riesgo de desaparecer, porque implica cortar leña, porque implica la construcción
la construcción de un temazcal tradicional omite los blocks, omite los cementos y se enfoca en los elementos naturales, pero estos elementos con el tiempo se deterioran y como la gente mayor es la que ahorita son los que lo utilizan, ya después les es imposible ir a cortar su leña. Es una labor, prender un temazcal, el compañero lo sabe, es una labor, y para la gente mayor de las comunidades a veces ya, entonces detecto también que es una práctica que en las comunidades de origen viene a menguar un poco, pero en los centros urbanos aflora, entonces es como otra cuestión. Muy interesante esta visión desde fuera en cuestión del temazcal. Ahora vamos a pedirle por favor a nuestro querido amigo Toño para que nos dé esa visión desde dentro del temazcal. ¿Cómo es que tú llegas al temazcal y que, digamos, más o menos lo que tendrías que decir, que nos acaba de decir desde afuera, a ver, desde adentro, ¿cómo se vive el temazcal? Ok, ¿qué tal? Buenas noches, pues gracias a todos los que ya se están conectando y ya lo están viendo. Pues bueno, me presento, mi nombre es Juan Antonio Hernández, ya saben, mi nombre de tradición, Masatzin Chamal Yogautecutli. Y pues bueno, sí, nosotros ya llevamos un ratito caminando con los temazcales, aprendiendo. Nosotros ciertamente yo aprendo de los temazcales o tengo mi primer contacto con los temazcales después de que yo primeramente tuve contacto con las medicinas ancestrales. Ya estaba yo en las medicinas ancestrales, en esta búsqueda de encontrarme a mí mismo, de encontrar respuestas. Encuentro los temazcales y a mí me llega así de la nada. Un amigo me dice, oye, necesito que vayamos a ver una cabaña que tienen en el Real. Llegamos allá al Real. Bueno, antes de esto, nosotros caminábamos con unos maestros. Ellos se tuvieron que ir de aquí, ellos vivían en Ciudad de México, uno se fue para Guadalajara, el otro se fue para Cancún. Y entonces mi esposa y yo nos quedamos y pues ya no va a haber ceremonias, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces le digo, yo creo que eso de los temazcales, le digo, yo nunca había entrado a un temazcal. Le digo, pero he escuchado de los temazcales. Le digo, yo creo que hay que investigar. Le digo, yo creo que lo más difícil es tener un temazcal. Le digo, de ahí ya vemos. Eso se lo digo miércoles y el día viernes va este amigo. Me dice, necesito que vengas a ver algo conmigo. Me lleva a esa casa del Real, me enseña la cabaña, me dice, pero quiero que vengas a ver esto que está aquí atrás. Y entonces veo que tenía un temazcal. O sea, yo el miércoles le dije, Sayara, y el viernes llega la respuesta inmediata, ¿no? Del espíritu, del gran dador de la vida, como nosotros lo decimos. Y me dice, ¿lo sabes utilizar? Le digo, ni idea, pero déjame ver cómo le hago. Y entonces empecé a bajar mucha información de internet, a leer, y yo soy de las personas que si algo me interesa estoy búsquele. Y así fue como empiezo a investigar, empiezo a encontrar mucha información, bastante información. La información variaba, porque hay mucha información, pero cada persona o cada investigador va comprendiendo y entendiendo dependiendo de la fuente donde lo recibió. Es como esta la fuente que nos dice el hermano, yo soy de aquí y a lo mejor nunca lo había visto, ¿no? O si lo había estudiado un poquito. Y entonces empezaba yo a buscar información, de ahí me voy a un curso, tomo ese curso, empezamos a dar temazcales a personas que estaban en un centro de rehabilitación. Este amigo tenía un centro de rehabilitación ahí. Posterior a amigos que había conocido dentro de las medicinas ancestrales, llamados abuelos, le hablo a uno de ellos, le digo, oye, necesito un tambor. ¿Para qué? Le digo, pues es que estoy corriendo un temazcal y pues, necesito un tambor para cantar. Y me dice, vente. Entonces ya empezamos a platicar con él, hicimos buen equipo, buena mancuerna. Y él fue de las primeras personas que me empezó a enseñar ya el temazcal de una forma tradicional. Porque donde yo he ido a los cursos era muy así como por encimita, más un spam, no tan ritualizado, pero ya con el de la mexicanidad fue cuando empezamos a adentrar en la parte de hacerlo una ceremonia. Algunos códices, tenemos otro maestro, Shimal, que él también nos explica en los códices, porque hay códices, el códice Utuini creo que se llama, algo así, diferentes códices, donde va explicando cómo era el temazcal y cómo era el ritual del temazcal. Sí era un baño de vapor, pero también era una forma de conexión a través del vapor, a través del calor, a través de, yo les digo así, que también es un estado alterado de la conciencia, porque ya cuando estás bajo temperaturas muy elevadas,
cantando, sentado en una misma posición incómodo, llega un momento en que te requieres desconectar y conectas con el espíritu, conectas contigo mismo, con las esencias, con las energías. Y entonces ya fue ellos que nos empiezan a enseñar como tal el temazcal, pero ya una forma ceremonial, donde empezamos a trabajar. Por ejemplo, le dicen los espíritus, ¿no? Entonces, lo que nos explicaba uno de los maestros dice, cuando llega la colonización, la conquista, cuando hablan de espíritus, pues ellos dicen, no, eso es malo, no. A lo que se refieren, y más que deidades, son las energías. La energía de la tierra, del agua, del fuego, del aire. Entonces, para el temazcal de ceremonial, se conecta con estas energías. Y que esas energías van a estar dentro de este temazcal. Entonces es esa manera en la que se va haciendo. Por ejemplo, en la tradición son 4 puertas las que se manejan. La primera puerta, nosotros manejamos por ejemplo el oriente, Quetzalcóatl, el color amarillo. Después nos vamos a Huitzilopochtli, el sur, el agua, Tlaloc. Después el poniente que es el color rojo, el rumbo de las mujeres, de Xipetoten. Y después nos vamos al color negro, que es de Tezcatlipoca, del Mictlán. Entonces ahí cada una de esas partes se va desglosando dentro. Así es como nos lo enseñan estos maestros. Y posterior, caminando con otros maestros, nos enseñan también el temazcal tipo Inipi, que ese es más del norte, Lakota, Sioux, donde también se manejan los elementos, pero también se manejan en cada punto del Inipi algunas energías y fuerzas. Son 12 energías y fuerzas que se manejan. Y posterior, caminando con otros de los maestros, que son Wixárikas, ellos, por ejemplo, también traen su cosmovisión. Los demás, por ejemplo, en el mexica, en el tradicional mexica se manejan 13 piedras por puerta. En el Inipi también se llegan a manejar 12 o 7, dependiendo. Y en el Wixárika nos manejan 7 piedras. Y yo le decía a la abuela, ¿por qué nada más 7? Le hacen nada más 7 rumbos. No vas a manejar más. Si ya sientes que puedes, pues ya maneja más, ¿no? Porque ellos en sus cosmovisiones, en su forma de ver la vida, quien maneja 13 rumbos es la persona que ya puede bajar, subir, ir a donde quiera sin que le pueda pasar nada. O sea, pero si eres una persona que ahí estás apenas en el camino, 7 rumbitos. No te compliques por nada. Y así fue como empezamos a caminar con la medicina del temazcal, entenderlo como una medicina. También sí nos ha tocado ir a temazcales en lugares alejados igual, y que simplemente es un baño. Pero es un baño y es en silencio, y es tan rico también en silencio, porque también hay un trabajo, una limpieza, una purificación. Esa es la manera en que nosotros, bueno, así es. Bueno, miren, yo estoy convencido de que todos los que nos están escuchando realmente están entendiendo esta dualidad de opiniones, una desde las ciencias sociales, otra desde la dinámica de un temazcal, desde dentro, desde fuera. Y la verdad podemos estarnos haciendo una idea de la riqueza de ambas partes, ¿no? Cómo nos van explicando y armando quizá dentro de nuestra mente un esquema más completo. Y en el sentido, digamos, de lo que es la simbología, el hecho de que el temazcal esté direccionado a los 4 rumbos y ¿cómo se llamaba, Antonio? ¿Cenit? ¿Cuál? El del centro. El rumbo por ejemplo, del meteo, de la tierra y el corazón. Bueno, tenemos que están orientados de esa manera. Aparte tiene un significado como de matriz, ¿no? Del vientre de la madre tierra. Significan el vientre de la madre tierra. Ahí es donde uno dice, espérate, ¿qué te parece si recomenzamos todo? Si volvemos a comenzar este asunto. Un renacer. Y bueno, muchos elementos más simbólicos. Y las 4 puertas, si se manejan, pues ya es un rito, ¿no? Ya es la puerta 1, porque cada una tiene su chiste. Comienzas a una temperatura, terminas a otra. Y yo quiero acusar a Toño, de todos los que nos están escuchando, porque una vez nos aventó 5 puertas. Pero pues porque se van a Ya el poder. Yo les dije que se quiera tener que decir. Pero no es una idea del trabajo que se tiene que hacer para aguantar eso. O sea, créeme que si tú te concentras en el calor, a la segunda puerta, a la tercera puerta ya te tienes que salir. Pero si tú
como dices, te desconectas de lo que está sucediendo afuera, te conectas contigo mismo, pasas muy bien las 4 o 5 puertas que ven a hacer. Y a mí me gustaría que desde esta visión desde fuera, Javier, nos dijeras, ¿qué opinas si también coincide con tus estudios esta cuestión de simbólica del temazcal? Bueno, yo el trabajo que en un primer momento presenté se llamaba El baño mágico de Temazcal, un acercamiento hacia su dimensión mítica, simbólica y ritual. Okay. Porque me di cuenta que, porque me estuve documentando, la mayoría tesis, porque hay muchas tesis, ochenteras, noventeras, y entonces el temazcal siempre se ha enfocado en la parte médica, que es realmente la más útil porque sostiene la vida del ser humano. Pero también cuenta con esa otra dimensión de la que casi nadie habla, que es la mítica, la simbólica y ritual. Entonces, cuando uno se pregunta cómo surge el temazcal, de dónde viene, normalmente los rituales tienen un origen mítico. Entonces descubres que el temazcal tiene un mito, y ese mito ya está documentado en varias. Hay unos, el primer mito que yo encontré es de los, se llaman los gemelos, y es de un grupo de Oaxaca. Entonces en Oaxaca también está muy difundido el temazcal. Entonces esta parte mítica era realmente el plus que yo le daba a mi trabajo, porque no se conoce realmente. Tú preguntas en los círculos, hermano, en los círculos de mexicanidad, oye, ¿cuál es el mito del temazcal? Ah, pues sí tiene un mito. En este mito participan 2 gemelitos, una abuela y un venado. Tiene diferentes versiones, y precisamente este mito sostiene el temazcal, la concepción del temazcal en el México antiguo. ¿Cómo era en el México antiguo? No en el México ochentero. Recordemos que en los 80s es la difusión que hace la mexicanidad del temazcal con Tlacael, pero en el México prehispánico, bueno, yo me voy, ya comentaste el temazcal arqueológico, mucho es maya. Entonces es muy probable que el temazcal, lejos de ser mexica, sea de origen náhuatl y tolteca. Digo maya o tolteca. ¿Por qué? Porque cuando uno busca trabajos de Sudamérica, me encontré un trabajo ochentero que estudia 3 comunidades en zonas mayas de Sudamérica, y es igualito al otomí. Rectangular, techo de 2 aguas, un travesaño. Entonces uno se explica, ¿no? Bueno, el temazcal en el México antiguo, la fuente más rica en donde se puede estudiar las funciones que tiene el temazcal es en la obra de Fray Bernardino de Sahagún. Entonces dice, todos los que nacían pasaban por el temazcal sí o sí, porque era una sala de partos el temazcal. Entonces el mito, precisamente, regresando al mito, temazcal tosi, temazcal, tosi lo puedes traducir como abuela, la abuela de los baños. En el mito, los gemelos encierran a la abuela después de unas peripecias en el temazcal, y ahí muere la abuela, y le dicen los niños, los gemelos, y ahí te vas a quedar y te van a traer ofrendas todos, y tú vas a ver nacer casi a todos, ¿no? Entonces esa tradición de ofrendar comida al temazcal, de ofrendar una velita, no la tiene lo mexica casualmente, pero es bueno. Entonces ese es el temazcal en el México prehispánico. Ahora, su simbolismo, ¿de dónde lo podemos extraer? Hay unos documentos también entre los totonacos, que entre el pensamiento indígena Puebla, Veracruz, tenían números sagrados. Ciertamente tú vas, checas etnografías, y existen en todas las culturas los números sagrados, que precisamente van apoyados en muchas cuestiones. Lo simbólico, ¿dónde está lo simbólico en el temazcal? El que todos nacieran dentro de allí es el vientre, yo creo que se queda de ahí, pero también la casa para los otomíes en general. Jacques Galinier tiene una etnografía sobre los otomíes muy profunda, donde la casa, el fogón y el temazcal son básicos. Cada casa tenía que tener su temazcal,
Y realmente al que se le ofrenda al temazcal es a la lumbre. Shita Sibi le llaman, abuelo fuego. A él es el que se le ofrenda. En el caso otomí, ¿no? El fuego. En el caso náhuatl, las fuentes, vemos siempre cuando uno checa códices, la base es rectangular, por eso se llega a creer que el modelo básico en Mesoamérica es rectangular, porque en los códices la mayoría son rectangulares. Y siempre vas a ver colocada una efigie con el rostro como de una mujer, así como con un tocado. Ese es temazcal tosi. Entonces, ya tenemos lo mítico, lo simbólico y lo ritual. ¿De dónde podríamos obtener la fuente de información que nos remitiera a lo ritual? Lo mexica nos lo trae. Se sabe que entre los huastecos se metían al temazcal para purificarse después de la batalla, antes y después, porque había mucha muerte. Entonces, ciertamente el temazcal posee esas tres dimensiones, mítica, simbólica y ritual, y es necesario conocerlas para que cuando a uno le pregunten, sepa qué contestar. Requiere que se eche uno un clavado y todo, ¿sí? Y seguir conociendo, y no está mal realmente esa difusión actual que se está teniendo, pero es necesario no solo conocer lo ritual, sino también lo simbólico y lo mítico. Sí, es algo integral. La verdad es que esta concepción de la salud es bastante particular. Digamos, yo desconozco con toda honestidad lo otomí, maya y oaxaqueño. Solamente me ha llegado información acerca de lo mexica, del náhuatl. Pues quisiéramos pedirle a Toño que nos dé su aportación desde dentro del simbolismo, la ritualidad y todo esto de esta cuestión del temazcal. Ok, hablando un poquito más del temazcal. Fíjate que también, aquí escuchando al maestro, tuvimos algunos maestros que se han enfocado un poquito más al norte. Y entonces igual hablaban que en el norte es el Inti, por ejemplo. Y algunos mitos cuentan que allá es donde empieza el temazcal, donde empieza la cultura de la casa de vapor, y que conforme va bajando, como era a palabra, se fue modificando de diferentes formas. Al llegar ahorita que ya son cuadrados, hay algunos redondos, y que también cuando llega el tema de la colonización, de la conquista, empezaban a quitar estos temazcales porque se decía que ahí se invocaba al diablo, que se hacían orgías, que es lo que cuentan, ¿no? Lo que nos cuentan a nosotros los maestros, los abuelos, y entonces por eso comenzaban a destruirlos. Pero mucha gente que tenía el beneficio de ese baño, porque si bien no sabemos y sí cuenta parte de la historia de lo que se ha estudiado, que las personas aquí en México éramos muy limpios, eran muy de bañarse, ¿no? En cambio, las personas que llegaron, los españoles, cuando llegaron a colonizarnos, pues ellos no tenían esa costumbre del baño. Entonces ellos lo que empezaban a hacer era construir temazcales hasta subterráneos, escondidos. Y que muchas veces o se bañaban muy temprano, antes de que saliera el sol, o ya en la noche, para que no se dieran cuenta que se estaban bañando. Entonces lo que nos dicen los maestros, con las personas que hemos caminado, que por eso fue que se fue distorsionando, se fue cambiando. Pero sí, efectivamente que principalmente pues era un baño, pero también se utilizaba, por ejemplo, el temazcal para tratar temas relacionados con la comunidad, temas, conflictos en familia, porque era una manera de entrar, estar semidesnudos, inclusive desnudos, entrar en el sudor, purificarte y entonces ahora sí, platicar. Y entonces era la manera en que se hacía, y que también, por ejemplo, cuando iban a hacer un bebé, cuando la mujer acaba de dar a luz, también se metía con hierbas especiales a esos baños de vapor. Entonces así fue como se fue llevando la información, y que en la actualidad pues ahorita personas como aquí, como el maestro que están investigando, hermanos que también tenemos de la tradición que se dedican a investigar, comienzan a encontrar más aportes, porque mucha de esta información se perdió. Todo lo que más se quedó fue lo que pasaba de boca en boca. Entonces lo que a nosotros dicen los maestros, en realidad
no vas a encontrar algo así que te diga, mira, así se hacía el temazcal y pasa uno, pasa dos, pasa tres, ¿no? Todo fue a través de la palabra. Nosotros, por ejemplo, en los temazcales, como nos lo han enseñado, se hace un tlalmanal, una ofrenda a la Madre Tierra, donde se van a representar los 4 elementos, se lleva fruta, se lleva semillas, y esa es la ofrenda que se va a dar. Y como también lo dice, por ejemplo, nosotros ponemos el abuelito fuego, en la cultura wixárika se llama Tatehuay, en la cultura mexica huehueteado. Xutecutli cuando es un fuego chiquito. Son tocayos. Son tocayos, ¿verdad? Huehuetearon los nuevos. Ustedes con el fuego. Ah, sí, ya te contaré cómo me llegó ese. Yo estaba en la ceremonia y yo escuchaba Tatehuay, y yo nunca había escuchado que era Tatehuay. Y así lo traje como por varios meses. Y hasta una vez que conocí a alguien y dije, ¿qué significa Tatehuay? Y tenía conecte con la cultura wixárika, yo jamás había tenido cultura con la cultura. Me dice, es el abuelo fuego. Y yo me quedé así, wow. Y ahí es cuando le ponemos al centro ceremonial Tatehuay, pero ahí ya después ya lo supe. Pero entonces, bueno, pues así es como manejamos nosotros y siempre es un respeto al abuelo fuego. Lo de la cultura wixárika, el abuelo fuego es importantísimo. Siempre debe haber un abuelo fuego en casa. Entonces, igual conecta mucho con lo que dice el maestro, que es esta parte de la ofrenda al abuelo fuego, de la importancia del abuelo fuego, de la importancia de trabajar, porque sin el abuelo fuego no va a haber un temazcal. Definitivamente. Puedes tener las piedras, puedes tener la leña, puedes tener el lugar, pero si no hay fuego. Yo en el rostro de mi buen amigo Manu, infinidad de preguntas que, Manu, por favor, no te detengas. Es que, bueno, para mí es, la verdad, muy, muy interesante. Sí había escuchado del tema, pero, híjole, por comentarios muy esporádicos. Obviamente, pues, la experiencia, ¿no? El cómo la vivieron, desde quejas, sugerencias, sin fin de Acusaciones. Sobre todo el hecho del calor, eso sí es algo muy representativo. Y pues también me tocó ver esa dualidad en cuanto a comentarios, porque obviamente creo que también esto, al igual que el Padre Fuego, el Abuelo Fuego, genera esa chispa, ¿no? Que se contagia. Entonces, entre comentarios, pues sí llegamos a escuchar el hecho de quejarse por el calor, pero también de despegarse de ese dolor o esa queja en cierto momento. Entonces, también llegar a una cúspide donde el calor pasa a ser algo secundario, ¿no? Y hay una conexión hacia el interior o incluso una concentración, así me lo llegaron a expresar. Pero bueno, ahorita que me lo cuentan, pues creo que nace el interés por ir a uno, conocerlo. No, y vamos a ir, A ver, ¿cuándo? Sí, sí, porque... A ver, no quiero hablar nada de sí, no, ya me han invitado muchas veces y yo no me he animado. Pero yo quiero hacer una pausa para saludar a Raimundo Rosales Juárez, que nos dice saludos hermanos. Yo estoy seguro que quizá los talleres. Víctor Pérez, hola, saludos. María Guadalupe Barrera nos envía saludos también. Diana Mons, no sé si sea Monsalvo. Hermoso, el senador Temazcalito de Casa Tatehuay. El Mundo Saavedra te apoya también, dice saludos hermanos. La mejor, la quinta puertita. Sí, lo que pasa es que cuando, pues como hay personas, en un principio, cuando ya empezamos a hacer los temazcales abiertos al público, a nosotros el abuelo que nos preparó, que nos hizo, nos decía, ¿saben qué? Se tienen que meter tuyara y tienen que meter piedras y estar adentro y cantar y pedir permisos y metan hasta donde ya no aguanten. Entonces nosotros pues así no metíamos agua, fruta, nada. Pum. Ya cuando lo abrimos en general al público, pues las personas iban y pues así lo hacíamos, porque así nos habían enseñado y así tenía que ser el temazcal. Conforme fueron pasando el tiempo, pues veíamos que la gente iba y luego ya no regresaba, ¿no? Y ya fue cuando empezamos como a decir, creo que están muy fuertes los temazcales. Y entonces empezamos a hacerlos ya más agresillos, si les metemos un poquito les metemos hidratación, les damos frutita, un exfoliante. De esta manera lo vamos haciendo para que pues las personas también se vayan enamorando de que no sea algo traumático, porque en la honestidad, pues en un principio pues lo hacíamos como a nosotros nos habían enseñado y decíamos, esta es la manera correcta. Y hablando con otros más nos decían, sí, pero recuerda que las personas vivimos en la ciudad,
estamos acostumbrados a que nos traten bonito. Okay. No, Y fue cuando chiquilloncitos. pues vamos poco a poco, y entonces ya hay una cierta comunidad de Tatehuari que asisten a los temazcales, pero que ya llevan ciertos temazcales. Entonces pues como que a veces dicen, ay, como que yo quería más caliente, ¿no? Y entonces sí dejamos estas piedras de más, a veces para una quinta o sexta puerta, y decimos, esta puerta va a estar fuerte, esta puerta es dura, ya hiciste tus 4 reglamentarias, no te preocupes, ya te puedes salir, los que se quieran quedar en esta puerta. Y entonces sería una invitación para que te puedas retirar, si así lo deseas, después de la comunión, ya la quinta sección. Y bueno, quiero mandar también saludo otra vez a Chicago, Illinois, a Mauricio García Pontes, que nos está viendo, que está en Tolentino, que nos está escuchando también. Rosy Corona, que nos dice saludos, Tonito. Rosy Corona, que también dice saludos, Yarita. Ahí anda. Que nos está escuchando, Yarita. Por ahí anda. Y Rosy Corona, que nos dice saludos a todos. Y digamos, en cuestión, ¿qué nos podría decir antropólogo de la cuestión de salud, no nada más física, sino espiritual? En cuanto al contexto del temazcal. Bueno, primero decir que, reiterar que yo conozco el temazcal precisamente por la Mexicali, ¿no? Como muchos, realmente. Realmente el temazcal es la puerta de entrada a la Mexicali, no solo aquí en Hidalgo, sino en Estado de México, Ciudad de México. Y en un principio los que difundieron todo esto, que fue el Calpulicoacalco, liderado por Francisco Jiménez Tlacaile, lo desarrolló pensando en la Mexicayotl. Entonces, la Mexicayotl antes de los 80s, antes de la incorporación del temazcal, que es mezcla inipi, mezcla local, de la incorporación de otros rituales como la danza del zorro, la búsqueda de la visión, la Mexicayotl ya existía y ya estaba enfocada en este movimiento de rescate cultural. Entonces, ¿dónde interviene el factor salud? El factor salud yo creo que la Mexicayotl lo obtiene al voltear a ver a sus comunidades, no a los chamanes, a las comunidades. Y así nos toca a nosotros la suerte de conocer a un nahuatlato, un médico tradicional de Texcoco, el maestro Humberto Tehuacatcuaquehua, que es colaborador en sus orígenes de los diplomados de Chapingo, porque reiterar también que Chapingo ha sido como uno de los difusores, porque expide certificados de temazcal. Entonces es la universidad referente en cuestión de medicina tradicional y del temazcal, ¿no? Entonces acudimos con este médico que tiene su consultorio en Texcoco, tiene como su terrenito y ahí cura, y él resulta ser que realiza un libro muy gordo con otros 2 investigadores que se llama Ipehuayotl y Temazcayotl, la esencia del temazcal. Y viene ahí la parte tradicional, se la dejan a él como hablante de la lengua, y entonces resulta ser que la medicina no está como secundada. El temazcal es medicina ya de por sí, no se necesita, porque en esa cosmovisión que él tiene, estas prácticas de curación intervienen factores psíquicos, cósmicos, electromagnéticos que se generan dentro del temazcal, que incluso por eso la gente queda sorprendida, ¿no? Entonces, el temazcal cura de manera integral, bajo la concepción de la medicina tradicional, que es cuerpo-espíritu, que es frío-calor. Exacto. Entonces, si por algo se caracteriza la medicina tradicional, es por eso, porque concibe a las enfermedades como un origen de un desbalance. Entonces, el temazcal interviene no para curar enfermedades como tal, sino para volver a establecer ese equilibrio entre el calor, porque hay gente, por ejemplo, que es muy friolenta. Las embarazadas, por ejemplo, que ahora que recién tuvimos al pequeño en casa, al perder mucha sangre, el cuerpo de la mujer queda muy frío.
y la única forma de restablecerle ese calor es por medio del temazcal. Bueno, a menos que la lleves ahí al sauna, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces el temazcal de por sí es bueno, nosotros, nuestro maestro, que es Nahuatlato también, nos ha facilitado 80,000 versiones de lo que se puede interpretar como temazcal. Incluso el mismo Humberto en el libro que te menciono, pero él traduce temas como vaciar. Entonces hay una frase que escuché entre los nahuas de la Huasteca, es ¿cómo se llama? Kentimotemas, algo así. Y entonces la palabra Kentimotemas es no te vas a bañar, algo así, no me acuerdo en este momento cómo es. Entonces el temas lo traducen como vaciar. Entonces es donde tú te vas a vaciar, porque recordemos que la lengua náhuatl es simbólica. El traducir literal, sí, pero la parte simbólica, que esa es la que está a veces oculta, y que precisamente por eso está oculta, para que no se vaya con cualquiera. No, cualquiera. Entonces cuando uno dice, bueno, temazcali, casa de vaciado, casa de... y ahí interviene, te vacias física, emocional, espiritual, electromagnéticamente incluso. Ese es como lo que te podría decir ya de cuestiones de lo simbólico. Y bueno, sería muy interesante también escuchar esta misma cuestión desde la perspectiva de Toñito. ¿Vas a decirte Toñito? Sí, no te preocupes, sí. Sí, pues también así como dice el maestro, o sea, nosotros también en la instrucción o en el conocimiento que nos van dando, de hecho cuando iniciamos cualquier temazcal, bueno, primero siempre nosotros preguntamos, ¿no? Si hay algún tipo de enfermedad, todo eso siempre hay que tener, siempre al lugar donde vayan, si tienes alguna enfermedad, algún padecimiento, dáselo o díselo a la persona que está guiando para que ellos tengan en cuenta esta parte. Entonces, sí, cuando llegamos en esta parte, fíjate que hemos tenido el tema, yo también soy técnico en urgencias médicas, nivel intermedio de profesión, ya no lo ejerzo, pero fui 10 años paramédico. Y entonces, parte también de investigar y preguntarle a amigos doctores, me decían, bueno, es que entrar, por ejemplo, un temazcal, así como lo dices, va a surgir una deshidratación, va a haber una vasodilatación. Sí, claro. Va a haber una sudoración, vas a aumentar la temperatura. Y entonces me explicaba uno de los amigos que tengo médicos, que es urgenciólogo, él me dice, mira, así como, porque él es muy también de pensar, me dice, así como tú me lo estás explicando, nosotros cuando nos enfermamos, nuestro cuerpo, una bacteria, automáticamente la autodefensa o el sistema inmunológico lo que hace es subir la temperatura para atacar esa bacteria. Lo que ustedes están haciendo ahí en el temazcal es lo mismo. Van a elevar una temperatura para eliminar algunas bacterias, pero de una forma premeditada, digámoslo así, de una forma consciente. Entonces, por eso es que también te va a ayudar a sanar. Tuvimos casos, bien como decía ese rato el maestro, que después de la pandemia vino el boom, nosotros ya teníamos el temazcal y pues llegaba gente, ¿no? Y nos llegaba gente con el tema del COVID. Una de las personas que mi hermana llegó con el problema bueno, tuvo COVID, salió pero le había quedado un silbido. Ella hablaba, se escuchaba el silbido. Fue al temazcal, y sabes, fue un temazcal mío que fue mi cumpleaños, llegó mucha familia. Y ella no se daba cuenta, sino que su esposo le dice, oye, se te quitó ese silbido que traías. Ya no se escucha ni cuando duerme. Oye, sí es cierto. Y entonces mucha gente que había ido al temazcal se dio cuenta de eso, que a través del calor, de esa temperatura que se eleva, de la conexión, porque llega un punto que estás dentro del temazcal, todo está oscuro, no se ve, si hay palabras, si hay cantos, pero se te va a olvidar lo que tienes. Se te va a olvidar, no te vas a pensar en el futuro ni en el pasado. Llega un momento que te vas a concentrar en el presente, en lo que está pasando, comienzas a hacer respiraciones y es donde empieza la sanación. Nosotros así lo vemos, así lo entendemos.
Entonces llega ese momento donde empiezas a entrar a la sanación, a la liberación, y yo en mi cabeza decía, claro, va a entrar el aire, si pusimos algún tipo de hierba, nosotros nos enseñaron a clasificarlas, hierbas nobles, hierbas calientes, hierbas frías, hierbas calientitas para personas con problemas de respiración. Va a entrar a tu cuerpo, tus alveolos, los va a limpiar. Gente que salía del temazcal y flemitas, sí, tira tus flemitas. Entonces, toda esta parte empezamos a observar que sí realmente el temazcal viene en esta parte de sanación, porque hay una conexión mente, cuerpo y espíritu, como no lo hacen saber, donde te vas a conectar y donde vas a limpiarte. Personas con temas, por ejemplo, adentro del temazcal, siempre lo cuento, una señora que fue, una hermanita que fue, y entonces ya estábamos ahí en el temazcal y empieza ya, no, ya Toño, ábrele, me estoy ahogando, ya no puedo, ábrele, ya me ahogué, ya me voy a ahogar. Y yo pues soy paramédico, les decía de profesión, entonces yo sé que cuando alguien se ahoga no puede hablar. Cuando te ahogas no puedes hablar, no hay modo. La perfusión sanguínea no te va a dar. Y entonces le digo, pero ¿por qué te estás ahogando? Pues porque ya el humo me ahoga. ¿Y quién te ahoga allá afuera? Porque también tenemos la idea de confundir el humo con el vapor, que es muy diferente. Y le digo, ¿quién te ahoga allá afuera? Ay, pues mi marido. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Platícame. Y empieza, no, es que mi marido, Y yo le seguí echando agua a las piedritas, ¿no? Y ya todo así como ya. Y ya después de un ratito le digo, ¿y ya pudiste respirar? Ay, tú, ya. ¿Qué habrá sido? Entonces manejar esta parte y empezarlo a entender que sí, o sea, es un lugar donde te vas a descargar emocionalmente, físicamente te vas a descargar, espiritualmente te vas a descargar de todo aquello que te interrumpe tener esa conexión espiritual. Inclusive hemos hecho temazcales de conexión con ancestros. Y entonces la gente dice, yo sentí el apapacho, yo cuando pusiste tal hierba, mi abuelita me hacía el té con esa hierba, mi mamá llegaba a su casa siempre y tenía ese té, o sea, y en ese momento yo sentí la presencia de mi mamá, el calor de... Sí, claro. A mí me pasa con las hojas de mi abuela. Me acuerdo de mi abuela. Sí, y entonces llegas a esa conexión, entonces sí es algo que pues a veces no podemos explicar. Nosotros o maestros que tenemos del camino de años y que también dicen, pues es algo así, o sea, el temazcal es algo tan mágico que es difícil tratar de explicar todo lo que puede pasar dentro de un temazcal. A veces puede ser que nos dicen, pero la primera puerta va a estar leve, ¿no? La segunda, muchas veces les digo, no sé cómo estemos. Porque a nosotros sí nos enseñaron esta parte, ¿no? Alguna vez fuimos a otros temazcales, cuando empezábamos igual que íbamos con otros amigos y todo, ¿no? Y salían los guías, ¡ay! Están bien cargados, están bien cargados, ¿no? Y alguna vez a mí se me ocurrió hacer eso enfrente de uno de mis maestros. Y me dijo, no, el que anda cargado eres tú. El temazcal no lo haces tú. Temazcal lo hacen todos. Tú eres el que andas más cargado que todos. Todos andan igual. Todos los que andan en un temazcal es porque andan igual y andan buscando la misma sanación. Por eso se hace en unidad. Y entonces empezamos a entender esta parte. Y cuando lo comienzas a hacer así, en unidad, donde todos van a sanar, donde a todos se les da la oportunidad de la palabra, donde todos tienen la oportunidad de un canto, bueno, ahí es donde empieza la conexión. Y es lo que les decía, a veces dentro del temazcal, fulanito de tal trae un problema, un conflicto, pero no lo quiere hablar, y él dice, no lo quiero hablar, pero a lo mejor el que está enfrente y exactamente enfrente de él, habla un tema similar al que trae. Y empieza pum, 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 pum. Y el de acá ya va a salir. Les decimos, por eso a nosotros nos encanta esta medicina, porque también es una medicina, digo, está medio loco lo que les voy a explicar o lo que les voy a decir, es una medicina que se trabaja individual en unidad. Bueno, sí, tú vas a trabajar en ti, pero todos los demás estamos trabajando en nosotros mismos y en ti también. Entonces es algo que es una magia que se da ahí adentro. A veces es inexplicable. Hay hermanos que han ido y dicen, Toño, yo en mi vida lloro. Yo nunca he llorado, nunca me he sentido y aquí lloré como niño, como bebé. Así me agachaba y
Qué bueno. Y fíjate que ya se ha abordado una parte de este tema bastante importante. La cuestión es también esa salud espiritual que realmente se promueve a través de casos como este de la señora que sentía asfixia, pero era una asfixia que estaba representando en ese momento, y pues buscando su razonamiento, pues echarle la culpa al vapor, ¿no? Pero hay algo que no han mencionado, y es que cuando sudamos se activa el sistema linfático, que es el que saca todo, es el encargado de limpiar todo el cuerpo, inclusive saca las células, siempre tenemos células cancerosas, eso debemos de saberlo, y el sistema linfático es el encargado de depurar todo eso, ¿a través de qué? Del sudor. Cuando nosotros entramos al temazcal sudamos. Y bueno, yo fui a una consulta y me decían, es que pues ya eres muy sedentario, me decían, ya a tu edad ya te convertiste en un ser sedentario y necesitas sudar. Dice, si no quieres hacer ejercicio, vete a meter un temazcal. Entonces esa es la parte física, la parte mental y la parte espiritual también de estos procesos de sanación. ¿Algún comentario sobre eso? Los riesgos, me gustaría comentar los riesgos. Hubo hace unos años también un congreso en Chapingo, porque se empezaron a dar unas notas, me imagino que fue como 2023, de personas que habían perdido la vida intoxicadas en temazcales improvisados en el Estado de México. Y como sabemos, digamos que la tradición del temazcal en los centros urbanos pues está a cargo de la Mexicayo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Mexicayo de este brote masivos de temazcales que ponen en riesgo a la misma tradición? Entonces, tienen que ser las gentes que estén interesadas en ir, tienen que saber que es riesgoso a veces. Por ejemplo, en la Huasteca conocí un médico tradicional que trabajaba en el INPI, y él estaba en un programa donde iba a las comunidades y les construía un temazcal tradicional, comunitario, donde todos lo podían usar, ¿no? Y él era iridólogo, pero también se enfocaba en otros padecimientos, y utilizaba el temazcal para algunas de sus terapias. Tenía un como cajón donde te metías y te metía vapor, pero el temazcal decía que a veces la gente no sabe ni lo que tiene, ¿no? Entonces, en esta búsqueda por curarse, por sanarse, se expone a experiencias como el temazcal. Y el temazcal, si viene la gente muy intoxicada de su alimentación, de algo de lo físico, tiene que estar poco tiempo en el, o sea, ese es como un ojo clínico para un guía de temazcal, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo dejo a una persona dentro y cuánto tiempo dejo a otros? De los temazcales a donde acuden todos, digamos que de llamado, pues se tiene la creencia que todos tienen que aguantar a veces, o que si uno se sale es porque chalala. Entonces, ver bien a dónde acude uno, tiene que tener siempre la confianza, el que se... ¿Para qué? Para que no se lleve una imagen que no es del temazcal. Ese es otro de los factores que hay que hacer hincapié, como el hermano que ya lleva cierto tiempo y en ese cierto tiempo ha aprendido tanto cosas positivas como negativas sobre eso. Ver bien la gente que se acerque a la Mexicayo, siempre acérquese con la gente que lleva más tiempo en la tradición. Y pues aquí en Pachuca no tengo idea cuántos temazcales habrá disponibles, pero acérquense a los que ustedes puedan, porque es una práctica que, independientemente de la parafernalia o todo lo que hemos dicho, es una práctica que ayuda al cuerpo sí o sí. Sí, por supuesto. Bueno, agradecemos mucho tu comentario, la verdad es que sí es de tomar en cuenta. Ya lo decía Tonito, pues toda persona que entra a temazcal tiene que, si va enfermo, tiene que decir qué tipo de enfermedad tiene, para que el guía lo vaya tomando en consideración y sepa qué es lo que debe hacer en un momento. Quiero enviar un saludo a Rosy Corona, que se arrepiente de solamente saludarlos a ustedes dos, y dice saludos a todos. Muchísimas gracias, Rosy Corona, por incluirnos en tu saludo a Manu y a mí. Mayolo Hernández, que dice saludos a todos, en especial a Toño. Tiro Hernández dice saludos, Toñito, hermoso el temazcal. Carmen Moreno Ramírez dice buenas noches, Toño, saludos. Saludos. Y bueno, antes de
de comenzar el programa detrás de micrófonos, comentábamos algunas cosas como la mercantilización de estos rituales, que también me parece un asunto bastante importante e interesante de mencionar. Y a mí me gustaría conocer de ambos su opinión. Comenzamos contigo. Bueno, en la pandemia tuve oportunidad de recopilar mucha publicidad del temazcal. Entonces era el temazcal de luna llena, el temazcal para mujeres, el temazcal para parejas, el temazcal con ayahuasca, el temazcal con niños santos, el temazcal con rapé, el temazcal con shanga, el temazcal. Entonces ahí, precisamente al no contar la mexicanidad con una organización básica, firme, no puede, digamos que sancionar a aquellos que hacen mal uso del temazcal. El temazcal es patrimonio, pareciera, de todos, y todos tenemos derecho a, ¿no? El riesgo aquí, más allá de lo médico, es ya las cuestiones de patrimonio. Mercar con el patrimonio sin antes conocerlo es una falta grave, pero no hay una entidad, y lo puedo decir en toda la República Mexicana, en la mayoría de los estados hoy en día existe el temazcal, pero no hay una entidad que regule, que sancione. Eso es como un criterio propio, y por eso mi comentario sería la mexicanidad, y los que se unen a la mexicanidad tienen que tener un grupo que los respalde, porque al final esto es un movimiento que no solo es el temazcal, sino que va más allá, ¿no? Entonces, el que se cobre o no se cobre, eso es libre albedrío, dependiendo de las circunstancias. Al César lo que es del César. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero qué bonito sería que en la ciudad de Pachuca existiera un temazcal comunitario donde la gente pudiera acudir. A donde yo voy nunca se ha cobrado, y si existiera algún interés en conocerlo, que es Fernández de Lizardi, atrás del Hospital General, ahí desde hace 12 años cada sábado se prende el temazcal, haya 1 o 20 personas, y mi punto de vista no es dogmático tampoco. Entre más se conozca mejor, pero que se conozca bien, ¿no? Como dicen, más vale desconocido que mal conocido, dice el dicho. Ese es mi comentario. ¿Y para ti, Tony? Pues sí, como igual dice el maestro, es importante siempre a dónde vamos a acudir, con quién vamos a acudir. No es fácil. A mí mucha gente de repente dice, oye, ya viste que abrieron otro temazcal, qué bueno. Es importante que abran más temazcales y menos bares, que haya temazcales como Oxxo, ¿no? Pero aquí, cada persona que quiera abrir un temazcal, que desea abrir un temazcal, que tenga la responsabilidad de lo que es. Me llegó lo del temazcal, yo no entendía el por qué había estudiado diferentes cosas en mi vida, como el ser técnico en urgencias médicas, como atención prehospitalaria, y que eso me ha ayudado bastante en el temazcal, porque nos llegan personas con problemas de diabetes, problemas de hipertensión. Una vez llegó una persona y lo veo en la segunda puerta, le digo, ¿cómo estás? Bien, y ahora vamos acá afuera tantito, salte. Saco mis aparatos, le empiezo a checar, le digo, oye, ¿traes tu presión muy alta? ¿Padeces de hipertensión? Es lo que dicen los doctores, pero yo creo que no. Entonces, por más que tú les digas, tal vez él va a decir que no. Sí. Porque él dice, si yo creo que no estoy enfermo, no estoy enfermo. Pero a lo mejor es de algo que tengo, de tantos pacientes que atendí, porque también estuve aquí en Pachuca, estuve un tiempo en Monterrey, en diferentes lados, pues ya ese ojo de ver a una persona y dice, no, está bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo a personas que luego se acercan conmigo, tenemos 2 hermanos ahorita que están acercando conmigo y buscan abrir su temazcal, les digo, esto va a ser con calma, no va a ser en 2, 3 meses ya vas a correr temazcales, vas a ir aprendiendo. Yo me fui a cursos, pero con los que aprendí fue con los abuelos.
Y primeramente estar en la observación de todos y cada uno de los que entran. Observarlos. Y ver si hay cambios de coloración, cambios de piel, hay una sudoración, pero a lo mejor hay una diaforesis, a lo mejor, a ver, digo, eso tienes que irlo aprendiendo, para que en cierto momento empezar y saber al menos la atención prehospitalaria en el caso de alguna emergencia. Claro. Tengo personas con diabetes que han entrado, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Ok, dale frutita, por favor. Ya, muy bien. Personas que tienen temas, por ejemplo, que están con quimioterapias, les ayuda bastante para comenzarse a liberar, a soltar. Y en la otra parte, pues como decía, como preguntaba, ¿no? En esta parte de la comercialización, cómo se ha comercializado, pues sí hay bastante que ya se ha comercializado como tal el temazcal. Nosotros pues ahí entra Tehuari, sí hay un intercambio, lo que a veces las personas decían, gente que se ha acercado, ¿no? Y que han querido, que dicen, quiero poner mi temazcal, a ver, platícame cómo está este show. Y claro, y entonces les empiezo a explicar, ¿no? El lugar donde nosotros damos los temazcales, rentamos ese espacio. Y entonces les explicas, mira, tanto de la renta, tanto de la leña. Hay gente que hace sus temazcales y no está mal, ¿no? Con leña reciclada. Y a mí en lo personal no me gusta porque es muy fuerte esa leña reciclada. Y yo voy hasta allá, hasta el nopalillo, con la persona que ya conozco, al aserradero, me traigo mi leña, ya hace ocote, ya hace encino. A veces me echan una bien bonita que se llama Tlaxcal, que huele riquísimo y se le impregna el olor a las piedritas. Pon las piedritas, ponle la alfalfa, ponle la fruta, ponle el agua, todo lo que conlleva, ¿no? Y así mira, ahí están las cuentas. ¿A poco? Sí, eso es lo que ganas. En la parte material eso es lo que vas a ganar. Pero en la parte espiritual y emocional, a mí en lo personal, yo a veces, de nosotros temazcales hacemos casi cada 8 días, y cuando tenemos ceremonia de ayahuasca, al término, hacemos la ceremonia de temazcal. Les voy a explicar por qué lo hacemos al término. Regularmente las personas cuando salimos de una ceremonia de medicinas ancestrales, dependiendo de la complexión, cómo hayas metabolizado la medicina, hay personas que después de la ceremonia todavía les da un poquito la medicina. Entonces entrar al temazcal a través de la sudoración es un aterrizar. Y por eso lo damos saliendo del temazcal ya para aterrizar. Y bueno, nosotros cada 8, casi cada 15 días tenemos estos temazcales. Pero yo aparte apoyo, por ejemplo, a centros de rehabilitación. La semana pasada tuve 5 temazcales en la semana. Entonces, ¡pum! Temazcal tras temazcal. Ahorita vengo de un temazcal igual. En la mañana fui allá al Palmar a dar un temazcal igual a un centro de rehabilitación. Entonces, todo esto que vamos dando, por ejemplo, en algunos centros de rehabilitación me llegan a apoyar con viáticos, en otros es totalmente apoyar a las personas que están dentro del centro de rehabilitación. Hace un rato decía el maestro, hay que tener mucho cuidado con las personas que vienen muy intoxicadas. Es algo que yo siempre les recomiendo en los centros de rehabilitación donde vamos. Si te acaba de llegar una persona que venía en actividad, no la metas al temazcal. Si fue por alcohol, trae una deshidratación, lo vas a meter, es otra deshidratación más. Si trae algún consumo de piedra, todo lo que hay, puede hacer un shock ahí adentro, puede botársele y llegar a un ataque psicótico, un brote psicótico. No, espérate, 15, 20 días, velo viendo cómo se va desintoxicando. Lo recomendable es al mes, entonces ahora sí mételo. Entonces todo esto, pues es una gran responsabilidad. Claro. No es, ahora sí que vamos a poner temazcal, porque luego por eso pasan situaciones que a veces las personas pues no llegamos a comprender o entender. En alguna ocasión fuimos a una ceremonia allá en Teotihuacán. Todavía nosotros no teníamos donde estar tarde, todavía íbamos a las ceremonias. Y entonces una chica, es muy diferente, ¿no? El caso era una ceremonia de ayahuasca, la chica va al baño, entre la mareada de la medicina, cae, pega en el lavabo y se abre su ¡zas! Y de repente ya no, pues corren por ella, ¿no? Los servidores del baño, estaba hasta por allá, y le ponían miel, y le rezaban. Y yo desde acá no dije,
Y bueno, yo soy paramédico. Si quieren la ay, sí, por favor. No, echame una lámpara. No, es que hay que llevar a los peces. Tráigame una cola loca, tráigame agua oxigenada. ¿No? Como boxeador. No, pum, que la limpio. Ahí está su cola loca. Oye, pero sí, se pega con cola loca. No pasa nada. Para eso inventaron el cianocrilato. Ajá, y eso me lo enseñó un doctor, un amigo, cuando yo estuve trabajando en el hospital obstétrico también, de pediatría, que él estuvo en el instituto, pero todavía sigue nuestro programa, nos podemos seguir, tú no te apures. Y entonces lo que me enseñó, ¿no? La acriloterapia. Y de ahí decía, no, pues es que siempre hay que traer un botiquín, siempre, ¿no? Porque a veces pensamos que no puede pasar nada, pero siempre traer ahí esta parte del botiquín, los primeros auxilios para poder atender en el caso de, y en el caso de un temazcal también es bien importantísimo siempre hacer esa encuesta. Nosotros en nuestras ceremonias, por ejemplo, lo que hacemos es un formato que vas a llenar, una responsiva, porque a veces no te gusta decirlo en voz alta, pero ahí en esa responsiva, alguna enfermedad, padecimiento, consumes algún medicamento controlado. Eso es bien importante. Si estás consumiendo algún medicamento controlado, avisar a las personas que están guiando el temazcal. Y si te dijeron tienes diabetes, pero te dices yo no creo, dicen que tengo diabetes, pero no creo. Díselos, por favor, hipertensión, cualquier cosa. Uno de los últimos temas sería, también comentamos acerca de los riesgos de perder este patrimonio cultural. Ya lo comentabas tú, por el hecho de consumir material natural, el calentamiento de las piedras, pues las hierbas, que bueno, eso yo creo que es recuperable, pero más que nada los recursos maderables. A tu opinión, ¿está en riesgo nuestro temazcal de desaparecer? El temazcal mexica tarde que temprano va a recibir su crítica y es mejor que los que estamos ahí metidos pues luchemos porque no que se regule, sino que se conozca, que esta práctica no es de otro lugar, sino que es de aquí y tenemos derecho a conocerla porque es algo que en nuestras sociedades se necesita. Y pues nada, eso, no tendría otra cosa más que decir eso. ¿Y tú, Tony? ¿De qué dijimos ya? No. Es la posibilidad de perder esto como patrimonio cultural del Estado y también de América, ¿no? Me parece que también se ocupaban en algunos lados del norte de Europa. Sí. Había algo similar. Hay unos mapas en algunos textos, vienen unos mapas, precisamente está en la parte alta, en la parte de Rusia, Turquía, que por eso es el baño. El baño de aguas termales. Y entonces, de ese lado ya hay investigaciones, pero no se cuenta con lo que hay detrás, como los baños de aquí, tanto de Norteamérica, con el INIPI, como del temazcal. Aquí el temazcal recibe varios nombres, en maya me parece que es Chuk. Entonces, ser curiosos con el temazcal y como abocarlos a conocer más de esa práctica para que, te digo, cuando a uno le pregunten, sepa uno qué contestar ahí. Bueno, yo voy a ser un poquito más agresivo con la pregunta. Todos nosotros entendemos este proceso que hubo allá por, no sé, 1910 después, previo y posterior a la revolución, de satanizar el pulque, ¿no? Para promover la venta de cerveza y tener esos nexos comerciales con Europa, los vinos y todas estas cuestiones, ¿no? Y tal parece que toda esta ola de negociaciones europeas y que nos llegan del norte también, pues promueven aquí que la gente empiece a divulgar, a veces mentiras, ¿no? O a veces exagerando verdades. Y podría darse el caso también, aparte de pues, el consumo de recursos, también de una crítica, como dices, o un ataque mediático hacia este tipo de rituales
porque ya lo decían, no sé si te lo comenté, Antonio, pero había ya comentarios de digamos, detenciones en algún, no me acuerdo si fue en Querétaro, por el uso de medicinas ancestrales. Sí. Entonces, bueno, esto está, todo, en nuestra cultura todo se mueve y a veces se mueve muy convenientemente para algunos, hacia donde más, donde está un poquito más delgadito el hilo. Y en esta cuestión, pues podríamos decir, si acaso, aparte del consumo de productos naturales, de insumos naturales, un ataque mediático, una transformación de la visión social acerca de los ritos ancestrales podría poner en riesgo nuestro patrimonio cultural. Pues mira, todo el tiempo ha estado en riesgo, todo el tiempo para nosotros, bueno, lo que hemos encontrado y lo que hemos visto, todo el tiempo ha estado en riesgo, como todo. En algún momento, en algún punto, pues yo creo que tiene como unos 5 años, que comenzaron a abrir lo de Red Conocer, de certificarse como temazcal en Red Conocer, y platicando con abuelos o maestros, igual tenemos amigos de allá de Chapingo, Nahualtex, que es un maestro, es un temastiani, él ha viajado a Estados Unidos, viaja a diferentes lados a hacer sus certificaciones, y nos decía, pues es que lo único que quieren hacer es, pues lana, güey, porque realmente como lo están explicando no está bien. Entonces muchas veces va a estar en riesgo todo, una ceremonia. Por eso es que nosotros, dentro de nuestra espiritualidad, dentro de nuestro trabajo, yo soy de las personas, por ejemplo, que al abuelo fuego le pido por todos los altares, por todos los temazcales que se abren, y lo digo en voz alta y en voz baja, y pido por todos, que todo les vaya bien, que todos estén tranquilos. ¿Por qué? Porque si alguno llega a tener un conflicto, afecta a todos los demás. Hace unos meses, empezando este año, salió un tema por ahí de una persona que había tomado medicinas ancestrales, desvivió a su esposa, a su pareja, así es un relajo. Sí, leí la neta. Y ya después, cuando empezaron mismos personas de la ancestralidad a buscar e investigar, era montado. No había sido ciertas. Y empezaron a buscar e investigar, no, todo era montado. ¡Pum! Se desvaneció. Dices, claro, porque aunque no parezca, los que estamos un poquito más metidos en esto, estamos en esa unidad, en ese trabajo de unidad. Y las personas que están llegando, las personas que están conociendo, que están regresando a conocer esa ancestralidad que llevan dentro, se empiezan a sumar a estos proyectos. Por eso la importancia de trabajar en unidad. Que por ejemplo se acercan personas, quiero aprender, vente, vamos a aprender. Me invitan a compartir, vamos. Ahorita que decía el hermano que hay un temazcal, créanme que voy a ir pronto. Esta va un poquito en ceremonia, pero a lo mejor para lo que estaba ahí voy a estar. Porque eso es lo bonito, empezar a hacer estos lazos de unidad, comenzar a unirse. Apenas estuve el fin de semana, esta semana pasada, con los hermanos de un centro de rehabilitación del Origen, y justamente ellos también hablaban en el AA que ellos están yendo ahorita a Senado de la República, porque también ya quieren quitar los centros de rehabilitación, tratar de regularlos, pero a su forma, ya sabes, todo esto se maneja por lana. Entonces se están uniendo ellos para proteger eso. Aquí ya lleva años de la mexicanidad, la Toltecayot, hermanos huirráricas, con el abuelo que nosotros caminamos, nos platicaba de que quisieron vender una parte de Wirikuta, y entonces ellos defendieron Wirikuta. Subieron de la mexicanidad, bajaron los Lakota, subieron mayas, bueno, vinieron del Amazonas a hacer la marcha. Entonces decimos, si nosotros queremos que esto no desaparezca, que esto siga vivo, requerimos seguir trabajando. A veces, cuando ya llevamos cierto tiempo y vemos algunas prácticas, yo la verdad en honestidad decía de las personas que es que así no se hace, es que así no debe ser, es que está mal hecho. Pero en algún momento, trabajando en la medicina, trabajando en mí, decía, mira, tranquilo, aquí hay dos opciones. O entras y les explicas como lo sabes tú, o te quedas callado. Pero para que tú les expliques necesitan tener oídos, si no, no. Ahora, desde su punto de vista, desde su lugar, ellos están haciendo lo suyo.
pide al espíritu, pide a las esencias, pide a las energías para que ellos sigan creciendo. Como a mí me pasó, nosotros en los primeros altares donde empezábamos a ir, pues era muy pachamamista, o sea, muy, de hecho tomábamos poquita medicina. Bueno, la primera ceremonia que fue sí fueron muy fuertes, de ahí me dio miedo y después fui a otras que eran más levecito y pachamama, madre tierra. Y ya cuando empezamos a caminar, ahora sí, gradualmente fuimos entrando, y entonces empezamos a observar y yo decía, es que estaba mal, así como hacían la medicina. No, tú requerías eso porque tú eras muy sensible, venías de la ciudad, no ibas a aguantar, te ibas a espantar, ibas a correr. Entonces esos pequeños temazcales, esos altares, háganlos levecitos, háganlos, no pasa nada, está bien, háganlos así. No los hagan ritualizados, no los hagan ceremoniales. Si así es tu idea, si así es tu criterio de hacerlo, así hazlo. Pero cada que lo haces vas a sembrar una espinita en alguien, vas a despertar su ancestralidad y esa persona va a empezar a buscar otro lugar. Por eso es que las personas ahora en muchos altares son rotatorios. Algunos llevamos años en un altar, siguiendo a unos mismos abuelos, porque estamos en nuestro camino. Entonces cuando llegan los nuevos y empiezan a caminar, dicen, es que yo, no juzgues allá, así lo tienes que conocer. Si lo hubieras conocido como ahorita lo conoces, corres. Apenas hace unos meses fui al desierto, fue una dieta de 40 días, un ayuno, que les decía, nada de carne, nada de azúcares, solamente frutas y verduras. Si eso me hubieran dicho en un principio, no, yo corro. Yo pesaba casi 98 kilos cuando empecé en este camino. ¿Estabas chonchito? No, estaba chonchísimo. Todavía cuando me conociste todavía estaba yo. Fumaba yo 2 cajetillas al día, tomaba todavía también alcohol. Y todo eso empezó solito. Se empezó a ir a hacer dietas, a hacer estos trabajos. Entonces les digo, entiendo que requería pasar por esos primeros altares para llegar a esto. Entonces, sí, siempre va a estar en el riesgo, mi querido Eduardo, siempre va a estar en el riesgo que se desaparezca como todo, pero pues como nos lo han dicho los abuelos y los maestros, mientras esté dentro de nosotros, mientras nosotros tengamos ese interés, que haya maestros aquí como el maestro que dice, yo quiero investigar. Tenemos un maestro, José Loyayauqui, un Temastiani, él ha dedicado su vida a la investigación. Y saca libros y va a los lugares, investiga. Yo algún tiempo me le quise pegar y pues no, lo mío no es la investigación, ¿no? Yo decía, y la acción, ¿cuándo, maestro? No, pues tranquilo. Entonces, todas estas personas que están haciendo esta investigación, que están buscando, que están llenando esta investigación, es lo que hace que nosotros que a lo mejor estamos en esta parte de la actividad, nos interesemos más. Porque ustedes hacen este trabajo de investigación, nos transmiten información, claro, y nosotros a lo mejor no igual, pero vamos a tratar de transmitirlo lo más posible a como nos lo están explicando. Por eso que para nosotros ahí en Tatehuari, bueno, mi esposa y yo, es importante la constante capacitación. Hace unos meses tuvimos un curso de espejo de obsidiana con el Temastiani. Lo habíamos visto en internet, cursos de 3 días, cursos de 24 horas y el espejo de obsidiana. Y cuando le dije, oiga, ¿puedo dar curso de quién aprende? Él es de la continua de tradición de Tezcatlipoca, toda su vida ha sido de la continua. Entonces ellos manejan el espejo desde otra forma diferente. Y juntamos un grupo y vino y dijo, me es bien difícil porque hay gente que no sabe nada de la mexicanidad, de la toltecayo, y explicarles ahorita me va a costar trabajo. Digamos que es un programa acerca del espejo de Tezcatlipoca en todo su magnitud y oscuridad. Es bien bonito, sí. Es bien hermoso, es un trabajo bien bonito, pero bueno, pues regresando a esto, decía, es que hablo un chingo, decía un maestro, mira, cuando llegó la conquista, la invasión, destruyeron muchas cosas, pero nuestros abuelos escondieron esta ancestralidad en un lugar donde nadie la iba a encontrar. ¿Dónde creen? No, pues que en las montañas, no que en las pirámides, no que en los cerros, no. Las días pasadas en el Zócalo, un dominguito, sabadito, y empiezo a escuchar y empiezas a oler el copal y tu corazón algo empieza
Y tú piensas, y tú piensas, te pone chinita en tu ADN. Ahí lo guardaron. Ahí está la mexicana. Eres mexicano. Claro. Y donde quiera que vayas, que huela a copal, que veas gente danzando, que escuches un huevo, ahí está tu ancestralidad. Qué bello esto que acabas de decir, Toño. Tengo una última pregunta para ti. Antes voy a mandar saludos a Víctor Manuel González A, que dice: saludos, Toñito, invitado, gracias por sus experiencias, sus explicaciones coherentes, sin duda alguna. Todo lleva a la sanación de nuestros hermanos e invitación a encontrar su luz. Ajo. Bueno, Daniel Martínez, saludos muy buenos y sanadores del Temazcal, saludos señor Toño Yarita, Marisol Puertas, un saludo. Mayor Hernández, la medicina del Temazcal es muy sanadora, no te das cuenta cuando trabaja, pero vas viendo mejoras extraordinarias en tu vida diaria. Nos dice María Guadalupe Barrera: hace unos días asistí al Temazcal del señor Toño y la verdad fue una experiencia muy bonita. Mi estado emocional y físico mejoró bastante. Espero volver a regresar y vivir de nuevo esa linda experiencia. Claro. Butrón dice: saludos a todos, y Toño y Yara, un abracito. Yo también, saludos. Antonio Fuentes lo está viendo, eres tú, ¿verdad? Soy yo. Yo me estoy viendo. Saludos a mí. Aquí hay algo muy interesante. Es un testimonio de Ángeles Salud que nos dice: una experiencia que tuve con el Temazcal fue cuando mi padre trascendió. El dolor emocional era muy fuerte y tomé sesiones para soltar la partida de mi padre. Este testimonio es bello, porque sí, pues, como te decía yo también en un principio, es como decir, ¿por qué no nos calmamos y volvemos a empezar? ¿No? Nos metemos al vientre materno y volvemos a nacer. Ese simbolismo a mí me encanta, Y bueno, si pudiera yo conectar al 100% con eso y poder soltar allá adentro todo lo que andamos cargando y salir completamente nuevo, creo que sería muy sanador. Y bueno, la pregunta que yo te tengo, nos comentabas antes de iniciar el programa que, bueno, había algo, un contexto prehispánico para el Temazcal, pero que tú estudiabas en sí la actualidad del Temazcal entre los pueblos indígenas. Obviamente, yo quiero pensar que hay un devenir entre aquello y lo que es ahora. ¿Cómo se ha adaptado el Temazcal, Javier, a su entorno, a su actualidad, a esta modernidad que de alguna manera también trastoca nuestras comunidades indígenas? Bueno, el Temazcal, al igual que otras prácticas o tradiciones, se va perdiendo precisamente en una comunidad que está frente a ¿dónde me dijiste que fuiste? San Bartolo. Frente a San Bartolo, frente a la desviación de San Bartolo, se llama Santa María Temaxcalapa. Entonces dice, si se llama Temaxcalapa o Temaxcalapa, seguramente era porque ahí había temazcales. Entonces resultó ser que ahí el único temazcal era de una señora de 90 años. Y decía, y todavía se movía y todo, entonces decía, no, es que ya no puedo cargar la leña. Y es una práctica que en las comunidades, por parte del Estado, de las secretarías que deben de estar ahí, patrimonio cultural, la está dejando perder, al igual que otras prácticas. En las ciudades es distinto porque es una práctica que va en aumento. Y si yo te dijera que entre más mejor, pero el temazcal, el día que se pierda en las comunidades, que yo digo que dentro de 5 o 10 años va a dejar de ser, no en todas, en algunas, como te comento, en la de San Nicolás, a un costado de Tenango de Doria, y todavía mantienen sus tradiciones, y tiene que ver con la pérdida de la identidad de los pueblos. La gente joven ya no le gusta bañarse porque considera eso un baño atrasado, primitivo. Eso es lo que la mayoría me comentaba. No, ya los nietos, ya los niños, ya no les gusta meterse a bañar. Un poco porque desde pequeños no se les instruye a valorar lo propio, ¿no? Todo el mundo ya valora lo ajeno, lo externo, y desprecia lo propio, y esto está sucediendo en particular con el temazcal. En el Valle del Mezquital es más que obvio, pero para eso está
o sea, ahora sí que tapando ese parche del temazcal tradicional ñañú, llega la mexicanidad y te digo que en el maíz del mezquital hay muchos temazcales con orientación la mexicayo, y qué mejor que sea de la mexicayo de New Age como en algunas Sí, por supuesto. Entonces yo en ese sentido diría que generacionalmente es una práctica que está en riesgo, y precisamente por eso es que estoy elaborando ese documento, porque se tiene que justificar por qué es patrimonio cultural, ¿no? Claro, por supuesto. Si se dijera que por qué es patrimonio cultural en los centros urbanos, regresaríamos a la cuestión emocional. ¿Por qué? Porque resulta ser un consultorio psicológico que en verdad ahorra tiempo. ¿Cuánto te saldría un psicoanalista? Varias sesiones de psicólogo, porque son por horas. Tanatólogo. En un temazcal. Y pienso que podría ser mucho más efectivo. Te ahorras un año de tratamiento. Amigos, pues te recuerda tu valor, y dependiendo de quien esté a cargo, te recuerda tu valor que tienes y te regresa tu confianza. Claro. Tu confianza en ti mismo, en poderte curar o en poder lograr lo que tú quieres. Entonces, yo en ese sentido, pues el temazcal en los centros urbanos como espacio terapéutico 100%. Maravilloso. Fíjese que previo a la Segunda Guerra Mundial, o posterior a la Segunda Guerra Mundial, más bien, estaba yo checando el dato de el Tíbet cuando fue invadido por la China, ¿no? Una vez que fue dominado y ya sustraído el Dalai Lama, pues ya toman control los chinos, y lo primero que hacen son dos cosas: es imponer escuela e imponer consultorios de salud. Digo, pilares fundamentales para las culturas, en este caso de izquierda, ¿no? Del comunismo. Para Occidente no es diferente. Son pilares que obviamente el Tíbet no necesitaba, tampoco lo necesitaba el indígena de lo que antes no era México, pero digamos mesoamericano, no lo necesitaba, porque sus sistemas de salud eran funcionales, con diabetes, con lo que tú quieras. De ahí todavía se siguen nutriendo los investigadores y las universidades del conocimiento ancestral. De ahí salen muchas de las fórmulas de los medicamentos que estamos consumiendo ahora. Entonces, bueno, eran bastante funcionales. Y digo, esto sí nos debe llamar la atención, porque el hecho de que los chinos hayan hecho eso en el Tíbet y hayan impuesto sobre sistemas funcionales de salud y educación, que obviamente trascendían la medianidad o mediocridad, por así decirlo, del conocimiento chino, que no es necesario. En la izquierda sabemos que el conocimiento o la sabiduría no es necesario, sino la obediencia más bien, y tener bien claro tu labor como parte integral de ese sistema. Claro. Pero no necesitas trascender en inteligencia. El Tíbet lo superaba muchísimo y le fue impuesto una escuela. Que bueno, ahí en ese sentido la China era comunista, los comunistas no creían en el espíritu. En cambio los tibetanos eran una cultura que conocía realidades más allá del caso mexicano, así fue. Y un comentario final: las universidades, como las interculturales, la intercultural del Estado de México cuenta con un temazcal. La intercultural de Tenango de Doria, hasta donde yo me quedé el año pasado, ya ahí lo iban a construir. Entonces, por ese lado educativo, el temazcal se va a sustentar sí o sí, porque tienen bases. Una universidad intercultural que genere conocimiento y que genere el rescate de las prácticas, pues son fundamentales ahorita. Claro. Pues mis queridos hermanos mexicanos, vamos a preguntarnos lo que realmente significa China para la cultura mundial, y si realmente es lo que mejor podríamos nosotros desear, ¿no? Sí, claro. La izquierda está haciendo sus pininos en América, ojalá que dejen lo que tienen que dejar y nosotros podamos sobrevivir. Bueno,
pues no queda otra cosa más que agradecer por este magnífico programa que hemos tenido, bastante ilustrativo y edificante. La verdad, nuestra gratitud de parte de Manu y mío para ti, Javier, que hayas accedido a unir. Por supuesto, Antonio Kikasis de la casa, que ha participado en muchos de nuestros programas con toda esta sapiencia que él comparte con todos nosotros, pero de todos modos, muchas gracias, por haber aceptado en este día participar en este importante programa de divulgación antropológica. Y yo quiero hacer una mención súper especial para Manu Rodríguez, la verdad, porque tengo que agradecerte, Manu, que hayas accedido el día de hoy a estar con nosotros. No están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero Manu va llegando de un arduo servicio social que acaba de aportar en San Pedro Guaquil. No, San Pedro. No, en varias comunidades del municipio de San Bartolo Tutepec. Ok, bueno, pues la labor que ha hecho Manu en esa posterior a las inundaciones y los desastres deslaves que han estado aconteciendo por allá, pues ha sido bastante importante, y aún con ese cansancio, aún con ese desgaste que has tenido, Toño, pues accediste a participar con nosotros en este programa. Yo digo, estuvo muy bien porque te ha parecido muy interesante, y la verdad es que el tema de la mexicanidad, lo mexica, la conquista, son temas muy apasionantes, y pues aquí estamos viendo personas que se dedican en su línea a ir rescatando todos esos recuerdos y todas esas, no sé desde aquí os cayó. Apenas. Bueno, les decía yo, pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber colaborado con este programa, y tenemos una costumbre al final de nuestro programa, Antonio ya la conoce, de dar un aporte final, un mensaje para nuestros escuchas. ¿Podríamos comenzar contigo, Antonio? Claro que sí, cómo no. Pues bueno, pues muchas gracias a todos por haberse conectado, por la gente que se conectó, por todos los saludos que igual nos mandan. Gracias, porque eso es utilizar estos medios de comunicación para un bien común, para dar a conocer estas medicinas, para dar a conocer estas tradiciones, esta ancestralidad. Y como lo decía el maestro, como lo platicamos aquí hace un rato, investiguen, busquen, vayan, conozcan diferentes lugares, conozcan su ancestralidad. No es sencillo. En su momento nosotros también trabajamos lo que es el Tonalpohualli, la cuenta del tiempo, conocer en qué fecha nací según el calendario solar, bueno, más bien la piedra del sol, calendarios de calendas, y es parte de, por ejemplo, ya tener ahora un nombre de la mexicanidad, también es parte de reconocernos. Y como decía aquí el maestro, que está en riesgo los temazcales aquí en Hidalgo, la tradición como tal. Tal vez, no sé, ahorita me llega a la mente, ¿no? Invitar a esos maestros a acudir a esos lugares, esos espacios, irnos, ¿no? Y a lo mejor yo soy medio loco, ¿no? Y ahorita yo estoy pensando y voy a hablar con el maestro y le voy a decir a qué lugar me recomienda ir, y voy a juntar gente y vamos a ir allá a un temazcal. Y vamos a ir a tomar un temazcal allá. Y después vamos a formar grupo y vamos a los temazcales. Tenemos un maestro con el que trabajamos que está allá por Cuernavaca. Él es recolector oficial de la medicina de Tonanaca. Él tiene su calpulli allá. Tlanisco se llama el lugar. Es reconocido, digo, internacional, no me acuerdo porque organización es reconocido, y él nos instruye de cómo dar la medicina de Tonanaca en un temazcal. Pero dices, tiene un respaldo. No es agarrar y nos decían, ¿y por qué no los pides por internet? No, tú no sabes lo que es ir allá. El rezo, subir a la montaña, dar una ofrenda, agradecer, tomar la medicina ahí. Y que nos diga, esta es su medicina que les van a llevar a los de Pachuca. Vamos a la peregrinación.
Entonces, lo que hemos hecho y ahorita lo que tenemos en planes del próximo año, ir allá con el abuelo Dionisio. Entonces, ahorita que me viene esto, pues también hay que organizarnos para ir allá al Valle del Mezquital, ¿no? Ese es Valle del Mezquital, toda esta parte, y vamos a llevar gente, vamos a conocer de dónde somos nosotros, de algo, nuestras raíces, vamos a llevar gente y conocer para que esto no se pierda. Yo siento que esa es la única forma. Siento que sería un paso muy importante. Llegando allá, Conservación del patrimonio. te aseguro que los jóvenes, la gente que está ahí, que para ellos se les hace algo común, cuando empieza a ver que personas de fuera están interesando, van a decir, a ver, yo traigo esta raíz. Algo que yo admiro de los huirráricas, que a ellos les dicen mal nombrados huicholes, ¿sí? Que son los que huyen. Ellos cuando llega la conquista se alejan, se van a las montañas para guardar su cultura, y es de las únicas culturas que están puras aquí en México. Entonces, ahorita que todavía tenemos, que hay gente que todavía está, yo creo que el hecho de ir allá, hacer tequio es hacer labor, a ver, abuela, a ver, maestra, dígame dónde vamos a cortar leña, cómo vamos a llevar la leña, pum, 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 pum. Y los mismos jóvenes de ahí vas a ver que les va a empezar a interesar también. Claro. Y vamos a empezar, eso es lo que va a hacer mejor. ¿Quién sabe? Muchas gracias. Va Manu Rodríguez con su acertado comentario. Mi querido Lalito, el tema de hoy ha sido de suma importancia, sobre todo por esa conectividad con nuestra ancestralidad, ¿verdad? Y también ese interior, el regreso a ese equilibrio, a ese interior, porque como bien lo mencionábamos, pues el temazcal tiene esa intención, ¿verdad?, de volver a centrarnos, de volver a regresarnos a esa, ¿cómo podemos decirlo? No sé. ¿Origen? No, yo lo veo más como esa protección del vientre materno. Sí. Para, como bien lo mencionamos, volver a comenzar. Y bueno, pues yo no me queda más que agradecerles a todos ustedes cada uno de sus puntos de vista, experiencias, obviamente el conocimiento que nos aporta, no solamente a nosotros aquí en el panel, a nuestro director, obviamente a nuestros radioescuchas, de verdad, muchas gracias. Este es su espacio, como saben. Bueno, mi Toñito pues está haciendo, ya que es de casa, ¿verdad? Pero mi querido Javier, bienvenido, de verdad, cuando gustes, este es tu espacio, porque de verdad es muy nutritivo. Pues aprender algo nuevo, ¿no? Y en este caso, pues una opción que te puede ayudar demasiado, como es el temazcal. Yo creo que es un tema, sí, digno de ser un patrimonio cultural. Claro que sí. Y bueno, igual agradecer la invitación y finalmente decir que como pachuqueños, como carentes de identidad, el pachuqueño a lo máximo que logra identificarse es con un pasado minero o una comida como el paste o el fútbol. Más allá de eso, el pachuqueño, al carecer de una identidad raíz real, tiene la ventaja de tener a los otomíes en el Valle del Mezquital y en la Otomí Tepehua, tiene la ventaja de tener a los nahuas en la Huasteca. Y si siente que algo, vaya con ellos, conozca su estado, que el pachuqueño salga de ese mundo en el que lo tienen encapsulado, de ser como un consumidor o un extranjero en su tierra, y que se acerque a los pueblos indígenas que están muy cerca y más de lo que ellos creen. Pues quisiera el hidalguense ser chilango primero y ser estadounidense después. Sí, esta falta de identidad me parece que podría subsanarse un poquito o allanar ese abismo, esa distancia, retomando algunas de estas cuestiones, ¿no? De no somos ni mexicas ni otomís, somos una mezcla, un mestizaje de españoles y otomíes, mexicas, tlaxcaltecas, porque como ya lo habíamos dicho, pues cuando cae Tenochtitlán, pues lo menos que quedan ahí son nahuas, ¿no? Se quedan los de Tlaxcala a festejar, los de Puebla. Entonces yo creo que pues somos una mezcla inclusive de esa negridad, ¿cómo se dice?
Ah, como decir, compadre, hibridación, Hibridación, mestizaje. exacto. De todo, ¿no? Hay aquí. Medio licuadito. Y pues orgullosos de eso, podríamos tomar lo mejor de cada cosa, ¿no? De la fuerza de la negritud, de la sabiduría del toltequismo, de la fortaleza y valentía del mexica, no sé, de la tranquilidad y la paz del huasteco, ¿no? Porque la verdad es que todos tienen cuestiones maravillosas. Y yo quisiera enviar un mensaje de, pues, no puedo decir es completamente seguro asistir a un temazcal. Obviamente, si tienes hipertensión, algún accidente cerebrovascular o cardiovascular, no es muy inteligente que aumentes la temperatura de tu cuerpo. Si tienes eso, la verdad, pues chécalo antes de ir. Si vas medicado y vas bajo control, creo que sí es posible. Si tomas algún medicamento que pueda chocar con el calor o con algún té, pues también necesitamos considerar valorarlo. Pero básicamente, más si eres joven, más si eres sano, la verdad es que probar esta experiencia, mucho, muy recomendable, mucho, muy divertida. La verdad es que los cambios que se dan ahí adentro, pues son bastante estimulantes y pues no sé, sí es recomendable con sus niveles de prudencia, ¿no? Y antes de despedirnos, voy a saludar a Tere Butrón. Gracias, mamita, saludos. Dice, buenas noches, hijo, un abrazo, como siempre, excelente. Saludos a los invitados, gracias por compartirnos valiosa información, viva los temazcales, siempre bendiciones para todos. Beca Mezcli. Hola, Beca Mezcli, interesante tema, saludos a Tonito y los demás ponentes. Gracias, Beca. Gracias, amiga, saludos. Carl Butrón, formalizar un directorio de temazcales certificados, ¿podría? Puede ser también, sí, sería importante. Y pues bueno, ha llegado tristemente, como siempre, aunque ahora nos tomamos casi 2 horas, pero ha llegado el momento de despedirnos. No sin antes agradecer a todos ustedes el habernos acompañado en este su programa Onda Abierta, el programa de la gente despierta, y obviamente ya también tomando el tiempo de Tatehuari. Pues agradecemos a todos, agradecemos al panel, agradecemos a nuestros invitados, la verdad con su sapiencia y con sus aportaciones nos han dejado una mente mucho más nutrida acerca de este tema. Y cosa que debemos agradecer, la verdad también valorar, yo siempre he dicho, es mucho más fácil que la gente sepa que en el pueblo alguien está estrenando amante, a que sepan que alguien está haciendo una tesis interesante, ¿no? Sí. Entonces en este caso pues la tesis de mi colega Javier Ortega, la verdad muy interesante, muy profunda. Aquí acabamos de observar un atisbo simple y llano de lo que es tu trabajo. A mí me gustaría, me parece que podría ser dentro de 2 semanas, también para que descanses, que podríamos reprogramar un programa nuevo. Viene un programa de la próxima semana, ya está. Me parece que la señora de las minas, la segunda mujer minera que ha quedado, pues también va a hacer eso, pero entre 2 semanas, 2 o 3 semanas, podríamos agendar una nueva un nuevo programa acerca. Me encantaría también hacer y volver a invitar a los dos para desarrollar un tema sobre marihuana. Lo comentabas, la verdad es que ese tema es muy interesante. ¿Qué estamos haciendo mal como mexicanos? ¿Cuál es la diferencia entre algunos países europeos que sabemos que lo consumen, pero no hay vandalismo, no hay... Bueno, es otro contexto. ¿Y cuál es esa diferencia? A mí me gustaría que hiciéramos ese programa sobre cómo nosotros estamos leyendo la cuestión del consumo de la marihuana y hacer ese comparativo, ¿no?, con algunas otras sociedades o también con nuestros orígenes, para saber qué es lo que cómo ha variado y qué es lo que estamos haciendo probablemente mal. Y pues no nos resta más que agradecer a todos ustedes nuevamente. Les deseamos una excelente noche y fría
por favor abríguense bien, si no es necesario que salgan, ya quédense en casita, tómense un café, un atole, un chocolatito, con una conchita, un cacao. Es que se está haciendo bastante frío. Agradecemos muchísimo su presencia. Nos despedimos. Esto fue Onda Abierta, el programa de la gente despierta. Los esperamos la próxima semana en el punto de las 6:30 de la tarde y cachito para una emisión más de este su programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.